Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy tengo un invitado que es especial por varias razones. Primero porque para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos de este año pasado y porque aunque aparentemente es un tema que entre comillas se escapa un poquito de lo que solemos hablar en este podcast, que es sobre salud, sobre nutrición, creo que es una herramienta muy potente que nos puede ayudar mucho en el cambio de hábitos. Y estoy hablando del estoicismo. Hoy tengo conmigo a Pepe García, de El Estoico, que bueno, él divulga sobre filosofía estoica, que ahora nos contará un poquito mejor él de qué se trata en español. Y que, bueno, si eres como yo, que en la filosofía, escuchabas filosofía y te entraban los 7 males, y te da mucha pereza, bueno, pues te pido que le des una oportunidad y que bien contada es maravillosa y es muy útil eso para el día a día y sobre todo para el cambio de hábitos. Así que, bueno, bienvenido Pepe, muchas gracias por pasarte por aquí. Muchas gracias a ti, Marta, por invitarme. Es un placer estar aquí. Bueno, lo primero, antes de todo, preséntate tú, que te he hecho así una presentación muy ligerita. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y cómo has llegado a estar aquí divulgando de filosofía estoica. Pues, bueno, yo soy un chico normal, curioso, le gusta leer, viajar, hacer deporte. Y recientemente he descubierto en el estoicismo, bueno, recientemente, ya no es tan reciente, hace ya unos 5 o 6 años, pues una guía de vida que no tenía antes, ¿no? Y profundizando en ella, pues empecé para entenderla mejor, leí una frase de Séneca que decía que cuando uno enseña, dos aprenden. Entonces, como yo no era profesor en ningún sitio, pues dije, voy a intentar enseñármelo a mí mismo, ¿no? Y parte de enseñármelo a mí mismo, pues era escribir sobre ello, grabar contenido sobre ello, porque al final, pues cuando publicas cosas, ¿no? Ese es el miedo que tenemos un poco todos, ¿no? El que sea de alguna forma algo público, que los demás puedan escuchar, juzgar, criticar, etcétera, pues te esfuerzas mucho más por hacerlo bien y por no cometer faltas, ¿no? Entonces, al final, empecé con el estoico a escribir, eso ya derivó en un podcast, un canal de YouTube y ahora ya, pues, muchas más cosas, ¿no? Un Patreon, un curso y mil historias que están saliendo. Así que esa es un poco mi trayectoria ahora mismo. Bueno, muy bien. Y gracias a eso estamos el resto aprendiendo, así que si tú también aprendes, encantada. A mí me pasa un poco eso con el podcast, que lo que tú dices, al final cuando tienes que aprender bien, pero cuando tienes que decirlo ya te aseguras muy bien de lo que estás diciendo y se aprende muchísimo cuando tienes A ver que... si voy a decir un disparate aquí y voy a... Todo esto tienes que asegurar mucho. No te preocupes. Si decimos disparates, pues bueno, se puede borrar. Eso es. Cuéntanos un poquito, para quien no sepa, ¿qué es el estoicismo? Pues la parte aburrida es que el estoicismo es una filosofía de vida que nació en Atenas, ¿no? En el año 300 a.C. Y la parte divertida es que es una filosofía que te enseña, como es práctica, es una filosofía que te enseña que no está bajo tu control lo que pasa, los eventos externos, pero sí está bajo tu control cómo reaccionas a ellos y cómo respondes ante ellos, ¿no? Entonces, al final, lo que decías tú antes, cuando oyes la palabra filosofía te echa un poco para atrás porque dices, uff, esto de, no sé, los dioses, la ética, la metafísica, no sé qué, esto qué es. Pero esa filosofía, es aparte de que también tiene eso, pero tiene mucha practicidad en el día a día, ¿no? Y, por ejemplo, es una filosofía que llevó a senadores, a esclavos, a emperadores, bueno, emperador,
y a mucha gente a vivirla y a utilizarla en su día a día, que sus días quedan caóticos, ¿no? No es una filosofía como a lo mejor que tú te apartas a la montaña a meditar y a pensar sobre el sentido de la vida, sino que la puedes aplicar en tu día a día, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu deporte, para gestionarte a ti mismo. Eso es un poco el estoicismo, ¿no? Como resumen, no está bajo tu control lo que te pasa, pero sí cómo respondes a lo que te pasa. Sí, es lo que yo creo que es bueno de esta filosofía, que es muy práctica. Y como dices tú, bueno, no hay que decir que eres estoico, sino llevarlo a cabo, ¿no? Practicarlo en el día a día y hacer lo que dentro de lo que se puede, que luego es muy difícil, ir mejorando cada día. Entonces, de lo que queríamos hablar hoy es de cómo la filosofía estoica, cómo estos trucos, cosas que hacen, estos principios estoicos, te pueden ayudar en un cambio de hábitos, que es al final, yo en la consulta o de nutrición, sobre todo, pues cuando alguien quiere cambiar hábitos, nos encontramos con muchas cosas que cuesta. Y en cambio, la filosofía estoica, yo cuando te escucho, veo muchísimas cosas prácticas que digo, es que esto puede ayudar, ¿no? Entonces, de aquí mi propuesta a que te vinieses al podcast y que nos contases y que desgranásemos cómo cada uno de estos principios se pueden aplicar pues en un cambio de hábitos. Así que cuéntanos, cuando yo te digo esto, cuáles son los principios que más te resuenan y crees que pueden estar enlazados con esto. Pues los estoicos hablan de los hábitos, ¿no? Y concretamente, no sé si era Séneca y Epicteto también hablan mucho creo que Séneca, ¿no? De la importancia que tienen los hábitos y sobre todo la importancia que tienen los malos hábitos, ¿no? Séneca dice que una vez tienes un mal hábito es muy difícil desecharlo de tu alma, ¿no? Entonces, es mejor que ni siquiera le des cabida a ese hábito, ¿no? Creo que lo leí el otro día. Y tiene muchos principios, ¿no? Al final, si hablamos quizá de esta dicotomía de control, ¿no? Que es esta palabra tan rara que decía Epicteto, ¿no? Que es que hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti, que te centres en lo que sí depende de ti, ¿no? ¿Y en qué te puedes centrar en ti? ¿Qué te puedes centrar en lo que depende de ti para establecer hábitos? Pues establecer hábitos depende de ti, ¿no? Intentar llevarlos a cabo depende de ti. Ponerte recordatorios para recordarte cómo actuar depende de ti, ¿no? Ese es el poder de los recordatorios, que saqué hace poco un episodio sobre esto. Los estoicos pensaban, y todos lo dicen, ¿eh? Séneca, Marco Aurelio y Epicteto dicen que tenemos que tener a mano siempre preceptos, reglas, aforismos, máximas que nos recuerden cómo queremos actuar, ¿no? Porque al principio es lo que decimos siempre, ¿no? Cuando tú te propones hábitos, dices, vale, hoy voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y tal, pero conforme luego va pasando el día, eso se te va olvidando, te vas encontrando cansado, cansada, te vas encontrando que tienes adversidades, que no te apetece, que no sé qué. Entonces, tener esos recordatorios a mano es súper útil para llevar a cabo la acción que quieres llevar, ¿no? Una herramienta concreta que da Epicteto, por ejemplo, Epicteto tiene una frase, ¿no? Que dice que cuando tengas ante ti un placer o una representación que te quiera llevar hacia algún tipo de vicio, como puede ser pues comer demasiado o comportarte mal o comportarte con vicio y demás, que hagas dos cosas. Una, que pienses cómo te sentirás si cedes ante eso, y luego que pienses, que imagines cómo te sentirás si eres capaz de mantener el autocontrol y de ser capaz de superar ese vicio o ese placer o ese impulso, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando eres capaz de superarlo, te sientes mucho mejor, ¿no? Entonces dice, vale, imagínate cómo te vas a sentir y seguramente si eres capaz de imaginar que te vas a sentir bien, no cedas, ¿no? Y aquí vamos a una de las virtudes estoicas, que es la de la templanza o el autocontrol, ¿no? Los estoicos pensaban que se puede hacer todo con moderación, siempre y cuando eso no te aleje de la virtud, ¿no? Esto de la virtud en el estoicismo es un tema un poco complejo porque no existe una traducción literal hoy en día, pero la que más se le parece es excelencia, ¿no? Entonces los estoicos siempre dicen, vale, todo aquello que te aleje de la excelencia es malo, ¿no? ¿Y en qué sentido podemos aplicar esto, no? Pues mira, ya que estamos en un podcast de nutrición, al final dices, vale, ¿puedo comer esto? Y los estoicos te dirán, pues sí, pero con moderación. Si te vas a hinchar y te vas a sentar mal y te vas a alejar del camino de esta excelencia, pues seguramente deberías no hacerlo, ¿no? Pero si puedes comer un poco y esto no te aleja del camino, lo puedes hacer, ¿no? Y así con todo, ¿no? Al final, el estoicismo es muy mal interpretado y se piensa que no se puede hacer nada, no se puede tener deseos, no se pueden tener placeres. Y ellos te dicen que sí, pero siempre y cuando sean moderados y no te alejen del camino de esta virtud, ¿no? Entonces, esa es una herramienta también, ¿no? Ejercer esta templanza. Hemos visto ya, por recapitular un poco, la dicotomía de control,
el pensar cómo te vas a sentir después y el hacer todo con moderación, ¿no? Son así un poco las primeras que se me ocurren. Sí, la dicotomía de control para mí es súper clave porque parece sencilla contada, pero si analizas en el día a día las cosas que están bajo tu control y las que no, es un esfuerzo, pero es exagerado y el que no nos damos cuenta. Y esa es yo creo que la que más uso, ¿no? Porque muchas veces nos centramos y nos focalizamos todo el esfuerzo que estamos haciendo, ya sea para un cambio de hábitos, en este caso, o para cualquier cosa, en cosas que no están bajo nuestro control. Y Eso a es. lo mejor dedicamos pues mucho esfuerzo, mucha queja, y de repente es como, no, para que por ahí entras en bucle y no haces nada que está bajo tu control y eso es lo que hay. Que yo aquí también lo uno un poco con Amor Fati, que creo que a ti no te gusta mucho, ¿no? No es con la que más te encuentras, pero cuéntanos un poquito qué es Amor Fati, porque yo creo que aquí sí que para mí es clave, o sea, unir dicotomía de control con Amor Fati. Sí, a mí la idea de amor fati me gusta, ¿no? Creo que es muy bonita, pero creo que hoy en día no se puede entender como lo entendían los estoicos, ¿no? Los estoicos pensaban que todo lo que te pasa es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Porque los dioses, ya sea Zeus, Júpiter, el Logos, ¿no? Lo han predispuesto así. Entonces, si se te muere un hijo, pues te tienes que alegrar, lo tienes que abrazar porque es lo mejor que te ha podido pasar, porque en el plan del Logos eso era perfecto y necesario y lógico. Y tú dices, bueno, si antes pensabas en los dioses o si hace 2000 y pico años tú creías en los dioses y creías eso, pues a lo mejor te lo puedes creer. Pero si a lo mejor no eres una persona religiosa, no eres una persona que crea en los dioses y qué tal, pues que se te muera un hijo, pues no es lo que más te alegra del mundo, ¿no? Entonces yo eso para mí me patina un poco, ¿no? Pero si lo llevamos a un ámbito más racional, menos extremista, como puede ser, no sé, una lesión, una enfermedad o una ruptura, un despido, que no es la muerte, ¿no? Pues dices, vale, si te lo llevas a un punto de vista racional y te olvidas de los dioses, ¿no? Puedes decir, vale, esto ya ha pasado, ¿vale? Si te despiden, por ejemplo, esto ya ha pasado. Ahora mismo que te estés quejando sobre ello, que te estés lamentando, que estés todo el día con esos pensamientos rumiantes en la cabeza, machacando, no te sirve de nada. O sea, no te va a devolver a tu puesto de trabajo. Si te devolviera, pues vale, está bien, piensa lo que quieras, pero no te va a devolver. Por lo tanto, si no te va a devolver, no tiene sentido que los pienses. Aunque yo entiendo que el cerebro está cableado para eso, hay muchos mecanismos y demás, pero tienes que trabajar para centrarte en lo que sí está bajo tu control, ¿no? En ese momento. Entonces, en este momento, vale, ya me han despedido, vale, ya me he lesionado, vale, ya me han dejado. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Eso es un poco el amor fati, ¿qué está bajo mi control? Vale, pues entonces voy a intentar trabajar en esto que está bajo mi control, en tener una buena actitud, en poner una acción, en ponerle remedio, en ver cuál es el siguiente paso que puedo dar, cómo me puedo formar, cómo puedo mejorar mi físico, etcétera, ¿no? Pero eso no significa que lo vayas a hacer de la noche a la mañana, pero sí significa que te tienes que poner en ese camino y salir un poco de ese rol de víctima de, ay, ¿por qué a mí? ¿Qué me ha pasado? No sé qué. Y ponerte un poco en el rol protagonista que toma la responsabilidad y que dice, vale, ¿qué puedo hacer yo? Eso es mezclar un poco la dicotomía de control con el amor fati. Y la dicotomía de control, te lo decía antes lo de los recordatorios porque es súper fácil de entender, como bien has dicho, pero se olvida muchísimo, ¿no? Yo el otro día me encontraba dándole vueltas a una cosa, no sé qué, y dije, a ver, Pepe, para, ¿no? Que estás, lo digo porque es normal, ¿no? Y para, que estás pensando en esto, y me vino a la mente la frase esta de Marco Aurelio, ¿no? Que él siempre dice que tienes poder sobre tu mente y no sobre los acontecimientos. Y luego dice, date cuenta de esto y encontrarás la fuerza, ¿no? Entonces es como, vale, tengo poder sobre mi mente y mi mente me está saboteando ahora mismo. Voy a parar esto, ¿no? Voy a hacer unas respiraciones, voy a centrarme en lo que sea, voy a hacer unas flexiones. Es tratar de volver al momento presente, que eso sí está bajo tu control, para intentar retomar el control de esos pensamientos, ¿no? Entonces, por eso es tan útil, yo creo, ¿no? Porque al final te trae un poco de esa reacción más emotiva, más instintiva, a una forma de actuar que es un poco más racional y que dice, oye, vale, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ser prácticos aquí, ¿no? Vamos a ser prácticos, ¿qué puedo hacer yo? Por eso es tan útil, ¿no? Sí, por eso, a mí es que la dicotomía de control me parece lo más práctico, pero lo más difícil. Y con lo de amor fati, yo siempre digo que es al final, dicotomía de control, saber lo que está bajo tu control. Y una vez que lo sabes, juega tus cartas de la mejor manera posible, que es lo más difícil, pero que al final es amor fati, esto es lo que tienes, ya está. Y ahora, esto lo digo mucho, sobre todo cuando hay enfermedades o patologías,
es juega tus cartas. O sea, te puedes lamentar porque, claro, a nadie le gusta tener una enfermedad, pero Claro. ya está, es lo que hay, es lo que hay ahora. Así que el otro día me preguntaban qué era la salud y me salió decir esto, ¿no? Que al final la salud para mí es jugar tus cartas de la mejor manera posible, cada uno con las suyas y cada uno en una situación, porque las que tenemos ahora no son las mismas que tendremos dentro de unos años, pero bueno, seguramente a lo mejor ni mañana. Entonces, al final, pues para mí de salud es, pues con lo que tienes, haz lo mejor que puedas. Que no siempre va a ser perfecto, ni lo que consideraríamos saludable en una cosa muy estricta, muy de definición, ¿no? Eso es. Y sobre todo entender que la salud no está bajo tu control total, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, pero la salud sí está bajo mi control. Digo, ah, sí. Digo, y tú eliges no enfermar nunca, eliges no tener cáncer, eliges no tener coronavirus, eliges... Tú puedes influir mucho en tu salud con buenos hábitos, como la alimentación, descanso, etcétera, pero tu salud no está bajo tu control total, cómo responden las células de tu cuerpo a los alimentos, justo como tú quieres, ¿no? Eso no está bajo tu control, pero sí puedes hacer mucho. Entonces, céntrate en todo lo que puedes controlar. Exacto, o sea, puedes centrarte en cosas, pero la salud no está bajo nuestro control. Bueno, ojalá. Entonces, Ojalá. entonces, bueno, esto sería maravilloso. Y si alguien sabe la clave, se forra, pero no. Sí que es verdad que tenemos mucho que hacer, pero no es definitivo. Por eso, cuando, por ejemplo, la gente con la gordofobia, esto yo lo hablo mucho, ¿no? La gente que critica a las personas con obesidad de no, es que está en tu mano, bueno, habrá cosas y habrá que ver caso por caso, pero no puedes culpar a esa persona porque hay, o sea, no tenemos ni idea. O sea, no es algo que la gente decida como tal. Luego eso podremos desgranar y ver qué cosas puede hacer, qué no, pero no es una cosa que se decida porque entonces podríamos decirlo con todas las enfermedades. ¿Algún principio más que se te ocurra en relación al estoicismo que tú le veas una conexión directa? Bueno, estaba pensando ahora mismo, ¿no? Algo en lo que los estoicos no estarían de acuerdo con los hábitos, ¿no? Por ejemplo, se nos dice mucho hoy en día que esto es un tema que yo no sé lo que pienso, no tengo clara la respuesta, ¿no? Pero se nos dice mucho que diseñes tu entorno para que trabajen a favor de tus hábitos, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres, vamos a decirlo, vamos a lo más simple, ¿no? Si quieres adelgazar, por ejemplo, pues no tengas donuts en casa, ¿vale? Por ejemplo, diseña tu entorno para que funcione a favor de ti y en contra de ti. Entonces, y no en contra de ti. Un estoico te diría que eso no es así. Porque tú lo que tienes que hacer es tener la suficiente fuerza de carácter como para, si tienes un donut, no comértelo, ¿no? Verlo y no comértelo. Entonces ahí yo quería añadir también esto porque digo, no sé si esto del estoicismo se aplica exactamente o sea, diseñar tu entorno está a favor de ti, puedes diseñar tu entorno y decir, vale, está bajo mi control no comprar esto, está bajo mi control tener esto, está bajo mi control tal, y está bajo mi control diseñar mi entorno, pero un estoico a la vez te diría, bueno, si tienes que hacer eso es porque tu carácter no es lo suficientemente fuerte y tienes que ser capaz de renunciar a tenerlo delante porque no eres capaz de soportar la tentación. Por lo tanto, trabaja más en tu carácter en vez de diseñar tu entorno, ¿no? Pero simplemente quería añadir eso porque me parece curioso. No tengo clara la respuesta. Pues estoy de acuerdo con las dos vertientes y lo que pasa es que yo los aplico en diferentes momentos. Por ejemplo, al principio, en un cambio de hábitos, yo te diría, póntelo fácil, no tengas cosas en casa. Pero me parece un error creer o sea, me parece un error ver la solución como no tenerlo delante porque eso es irreal. Y en cambio, a muchas otras personas les obligo a comprarse botes de Nutella en su casa. Porque la clave, y yo creo que es lo que dicen los estoicos, y yo lo veo así, es saber poder comer un poco de Nutella cuando te apetece un poco de Nutella. Y no que tener el bote en tu casa sea consecuencia de comérmela en un día, que es lo que ocurre. Y yo creo que esto ocurre por la prohibición que ocurre ahora mismo. Es también, claro, los estoicos no se enfrentaban a estos productos hechos para y por que te gusten, ¿no? Para que estén ahí súper palatables pero bueno, tendrían sus caprichos y sus cosas irrenunciables. Entonces yo creo que el problema que hay ahora es un poquito más de eso, de relación con la comida, de prohibirnos cosas y en el momento que nos lo permitimos, como bajamos esa guardia, nos lo permitimos del todo y no somos capaces de permitírnoslo con esa moderación de la que hablan los estoicos, ¿no? Con esa cantidad justa que debería ser a lo que
podría, o sea, debería ser pues eso lo que pudiésemos comer. Ay, me apetece un poco de esto, voy a comer un poquito, lo voy a disfrutar. No, lo hacemos desde el me lo acabo de permitir, me estoy dando el permiso, aprovecha ahora que mañana no te vas a dar el permiso y vas a estar de nuevo en la otra parte de la línea de prohibición entonces ahí ocurren los atracones, ¿no? De hecho, yo siempre digo que para reconocer un atracón, o sea, para evitar un atracón, tienes que encontrar el momento en el que te lo estás restringiendo. O sea, no en el momento de cuándo me da el atracón y por qué, sino qué te ha restringido antes para que luego salga como esa furia y esa necesidad de comer una gran cantidad. Entonces, estoy de acuerdo con las dos partes. Póntelo fácil, evidentemente es mucho más fácil no caer en la tentación si solo tengo tentaciones a mi alrededor, pero deberíamos tener esa capacidad, ¿no? de entrenar esa moderación y esa, no sé, de ese placer tan inmediato. Es muy interesante eso que has dicho, ¿no? Porque al final Pierre Hadot, que era un filósofo francés que se especializó en el estoicismo, decía que el estoicismo es el arte de dominar el discurso interior, ¿no? El diálogo interior. Entonces, ahí tú has dicho una cosa muy importante, que cambias ese diálogo interior, ¿no? Que has dicho, en vez de decirme, no sé qué, castigarte y tal, estoy diciendo, vale, me estoy permitiendo comerme esto. Eso es un diálogo interior, eso es una frase que tú te dices en tu cabeza, y lo que tú dices en tu cabeza te puede poner muy nervioso y muy ansioso, o tranquilizarte un poco, ¿no? Entonces, por eso decía antes lo del poder de los recordatorios. Los estoicos llevaban esto encima para reflexionar sobre esas frases, aprendérselas de memoria y decírselas, ¿no? Decírselas en el momento exacto. Yo ahora, por ejemplo, soy capaz de levantarme más temprano porque me recuerdo la frase de Marco Aurelio, ¿no? La de, venga, levántate, que no estás hecho para dormir aquí entre las sábanas, la gente ya está trabajando porque tú no vas a estar trabajando, ¿no? Y eso también lo quería ligar un poco, y puede ser interesante a lo mejor de aplicar. Los estoicos veían siempre las adversidades como una prueba de los dioses para su carácter. Es decir, si a ti te pasa algo, si tienes un problema, vamos a jugar al juego de que es un dios estoico mandándote un obstáculo para ver cómo tú respondes, ¿no? Es decir, vale, estás diciendo que eres una persona muy fuerte, con mucho carácter, venga, te voy a poner esto delante a ver si es verdad, ¿no? Entonces tú tienes que decir, si te das la vuelta y dices, bueno, mira, esto no lo puedo superar, no sé qué, me voy a la casilla de salida, entonces es como, bueno, pues a lo mejor no tenías tanto carácter como decías, a lo mejor no lo querías tanto, pero si tú te lo tomas como sí, me han puesto esto aquí los dioses, pues se van a enterar, ¿no? Verás, voy a sacar este de tal. Eso lo puedes hacer a lo mejor con la comida, ¿no? Decir, vale, me voy a poner aquí delante de este tarro con tanta, como una prueba de mi carácter para demostrarme a mí mismo que soy capaz de comer solo un poco, lo que a mí me apetece, y luego dejarlo cuando yo quiera, ¿no? Entonces, aquí la experta eres tú en eso, yo depende de cada caso, pero puede ser una buena idea para decir, vale, esto es una prueba para tu carácter, a ver cómo respondes, a ver quién eres de verdad, ¿no? Sí, no, ya te digo, eso, en cada caso, por eso es importante que cada caso sea tratado de una manera y en cada momento, pero para mí es la prueba definitiva y es a lo que al final tiendo con mucha gente, porque cuando me llegan sobre todo mujeres que han hecho muchísimas dietas y vienen con eso, con una lista de alimentos prohibidos, con miedo, tengo que quitarles ese, o sea, es que con el miedo ese no vas a conseguir nada, porque es que al final lo que tú crees que te está ayudando te está diciendo, te está con un neón ahí llamando la atención mucho más y le estás dando más importancia a eso que en realidad luego lo que tienen. Y de hecho muchas veces en consulta me paso el rato diciendo, cómete una croqueta, cómete, que yo digo, vienes, pagas una nutricionista para que te diga que comas guarradas, que no es que sean sanas, y yo lo digo, pero bueno, tenemos que reconocer que nos gustan, que están ahí y que, sobre todo eso, permítetelas. Si no te las permites, si están prohibidas, si no te las permites, las vas a desear. Y cuando te las permites, pueden ser renunciables por tu parte, porque están permitidas y tú ya decides sobre eso, ¿no? El problema es cuando está fuera de tu control y parece que no depende de ti. No, es que yo si tengo eso en casa me lo como entero. Es que es imposible que me coma un poco. Vale, pues eso es en lo que fallan, ¿no? Claro. Y es por eso, porque es como que lo han sacado de nosotros. Es como que, no, eso prohibido, eso tú no puedes, entonces es como que tú no formas parte de esa decisión. Y al revés, tienes que ser tú quien decida cuándo puedes, cuándo quieres, cuándo te apetece. Y con las dietas, pues, por desgracia, se ha hecho todo lo contrario. Claro, sí, porque al final lo piensas un poco en la salud mental, que es lo que también lo importante, ¿no? Porque si tú dices, si restringirte de esto te va a traer mucho más dolores de cabeza, a lo mejor al final esos dolores de cabeza es peor que si te comieras lo que tú dices, una croqueta. Total,
No, es que se ha hecho muy mal con la salud mental y la nutrición. Yo creo que, o sea, las dietas vamos. O te lo tomas con esa filosofía de yo elijo, vale, yo aprendo esto, aprendo sobre nutrición, aprendo lo que me va mejor, incluso aprendo conmigo mismo. Joder, es que me encuentro mejor cuando como de esta manera. No porque alguien me lo diga que tengo que hacerlo así, sino porque soy consciente. Y luego también ese placer, que también hablan los estoicos, ¿no? De conseguir superar esa tentación. Sí, El placer que te da inmediato, que también yo siempre digo, ¿te da tanto placer comerlo? Analízate la próxima vez que te comas algo que tú veías como prohibido, como madre mía, qué placer. Analiza si te produce tanto placer de verdad o el placer que te produce superar esa tentación. seguramente te produzca mucho más placer superar la tentación, porque cuando tú haces lo que tienes que hacer, raramente te sientes muy mal, ¿no? Raramente. Y conforme hablaba, se me ocurrió otra herramienta estoica, ¿no? Los estoicos siempre se preparaban para el día y reflexionaban del día que habían vivido, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, creo que puede ser útil en este contexto decir, vale, me preparo para el día, ¿vale? ¿Qué tengo hoy, ¿no? En el contexto quizás de la nutrición, dice, vale, hoy tengo una comida con amigos, hoy tengo una comida familiar. Se trata de prever el día, ¿no? En esta comida va a haber vino, va a haber postre, porque voy a casa de mi abuela y mi abuela siempre pone 3 bizcochos y va a haber esto, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo me voy a comportar cuando yo vaya allí? ¿Vale? Si vas con un comportamiento previsto de antemano y dices, vale, cuando yo vaya allí voy a coger un poquito de bizcocho, me voy a tomar una cerveza y tal, y ya está, ¿vale? Entonces, cuando lleves eso, dices, oye, me recuerdo que esta mañana me dije que iba a hacer esto. ¿Voy a mantener mi palabra o no voy a mantener mi palabra, ¿no? Porque eso es una cosa que decían los estoicos. Tú está muy bien lo que tú digas, pero lo que importa de verdad es lo que haces. A mí me da igual que Vale. digas que estás a dieta y si te comes una tarta entera, ¿no? Pero por eso digo, la preparación por la mañana, ese diario, esa pequeña reflexión de hoy me voy a enfrentar a esto y así es como voy a responder. Y luego esa reflexión por la noche antes de irte a dormir, en la que digas, vale, por la mañana me preparé para este evento así. ¿Cómo actué luego realmente? ¿Actué bien? O sea, actué como quería, me dejé llevar por este impulso, me dejé llevar por esta emoción, como estábamos discutiendo no me di cuenta y comí todo lo que pude. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿No? Y al final es decir, vale, esto lo hice bien, esto lo hice mal, pues mañana o en la siguiente comida que tenga voy a cambiar esto. Voy a recordarme o me voy a ver, yo qué sé, 7 vasos de agua antes, no sé, no, es lo primero que se me ha venido a la cabeza, ¿no? Pero Sí. eh, esto es lo que voy a hacer para la próxima vez para hacerlo mejor. Y ya está. Y al final con ese loop de preparación, reflexión, ayuda a que la próxima vez te comportes de una forma un poco más racional, o como tú querías, o de acuerdo a lo que tú quieres hacer. Sí, o que a lo mejor te has puesto unos objetivos que no eran realistas y dices, vale, pues que esto Justo. no puede ser. Sí, reflexionar tanto antes, o sea, planificar lo que vas a hacer y los registros, yo los uso mucho, porque ver qué has hecho sirve mucho, porque muchas veces lo que hacemos es como lo hemos hecho mal o creemos que no lo hemos hecho bien, tiro para adelante, no miro y continúo, No ¿no? pasa Que nada. así reflexionar y observarnos es lo que más cuesta, porque es ponerte a juicio contigo mismo. Entonces, Sí, registrar lo que hemos comido, cómo lo hemos comido, sirve mucho para ver, vale, qué ha pasado y qué podemos hacer para el futuro, sobre todo si no lo hemos eso hecho es. bien, ¿no? Eso ¿Qué es. podría cambiar? A lo mejor nada y a lo mejor, bueno, pues de momento hay que seguir así, pero es una muy buena herramienta el registrar. Tú contaste en un episodio de tu podcast, contaste que practicar el estoicismo para ti te vino muy bien para mejorar tu relación con la comida y para cambiar hábitos. ¿En qué cosas es en lo que más te ayudó? Que a lo mejor repetimos muchas cosas de las que hemos dicho, pero ¿cuáles son las cosas que más te ayudaron? Pues me ayudó a desarrollar esa disciplina, ¿no? Y sobre todo eso de decir, vale, yo antes siempre decía, tengo que comer perfecto siempre, todos los días, ¿no? Y luego cuando no comía perfecto me castigaba un montón. Entonces dije, ahora lo racionalicé y digo, vale, tengo que comer bien el 80% de las veces o el 90% de las veces. Si un día me paso, no pasa nada, al día siguiente recupero. Pero lo que hago es, los estoicos siempre decían que tú tienes que comer nutrientes que te alimenten, no que te brillen los ojos, algo así decían, ¿no? Si lo traemos al mundo de hoy, eh, comida alta en nutrientes, ¿no? Entonces al final también dicen que comas con moderación, que comas hasta que el estómago esté lleno. Si llenas más del estómago te va a sentar mala comida y la vas a vomitar y todo esto, ¿no? Que, fíjate. Bueno, al final a ellos también les pasaba eso, ¿no? Entonces, a mí me ayudó a entender, aunque ya no solo el estoicismo, sino que muchas más herramientas, me ayudó a entender que eso, que tengo que comer hasta que esté saciado
y que tengo que comer despacio y masticar despacio, ¿no? Entonces, a mí me ayuda, por ejemplo, tener recordatorios a la vista y también tener una persona cerca que me lo recuerde. Cuando yo a veces no soy capaz de ponerme ese recordatorio o estás muy estresado o muy ansioso por el trabajo y lo que quieres es comer, quitártelo de medio y para volver a trabajar. Entonces, los estoicos tenían sus propios profesores o sus propios tutores o sus propias personas que le iban recordando cómo tenían que comportarse, ¿no? Y yo, por ejemplo, a mí y mi mujer siempre comemos juntos, ¿no? Entonces yo le digo, si ves que estoy comiendo muy rápido y no me di cuenta, dime algo, ¿no? Entonces ella siempre me dice epicteto, ¿vale? Si ella me dice epicteto, yo ya sé que digo, vale, estoy comiendo rápido y no me da cuenta, ¿vale? Porque a veces no te das cuenta. Por eso el poder de los No. recordatorios es importante, ¿no? Entonces a mí me ayuda, por ejemplo, tener cerca a una persona que me recuerde que no es lo que quiero hacer, ¿no? Porque en ese momento, ya te digo, estás metido ahí y estás metido en tu trabajo y en tus cosas y pam, 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 pam. Luego también el prosoqué que hablan de los estoicos, ¿no? El momento presente, estar centrado en lo que estás haciendo, me ayuda, ¿no? Yo hago mis meditaciones particulares, los estoicos no meditaban como tal, no se sentaban con los ojos cerrados a hacer prácticas formales, pero sí que trataban de tener siempre, de prestar atención a lo que hacían, ¿no? Entonces, hay días que sí soy capaz de recordarme de, venga, voy a comer, paro, hago unas respiraciones y voy a comer despacio, ¿no? O sea, con el plato delante. Estoy haciendo un curso de mindfulness ahora que también me ayuda mucho, que es, dice, vale, antes de comer, directamente pínchalo, mira un poco el alimento, en vez de metértelo comiendo en la boca así, mira un poco el alimento, intenta ver su procedencia, intenta olerlo un poco y luego ya te lo comes, ¿no? Y lo masticas, intenta masticarlo entre 25 y 30 veces para que se digiera mejor. Todo eso son pequeñas herramientas que las aplico más o menos con relativa frecuencia, que en general me han ayudado pues yo lo noto en el cuerpo, en el peso, en las medidas de la cintura y un montón de cosas que comiendo más o menos lo mismo, no en cuanto a cantidades, sino a tipo de comidas, pues estoy adelgazando, estoy cambiando un poco más de grasa por músculo, estoy mejorando, ¿no? Entonces al final dices, bueno, pues antes tengo unas herramientas que antes no tenía, depende de mí usarlas. Entonces, pues es un poco, ¿no? Sí, el mindful eating, que al final es eso, es ser como Sí, sí. súper consciente de lo que comes. No es realista comer siempre así, o sobre todo los últimos Claro. bocados, pero simplemente el hecho de cambiar el primer bocado, exagerándolo, de observar color, olor, texturas, intentar diferenciar los diferentes sabores, yo muchas veces lo mando, solo con empezar con el primer bocado así ya cambia cómo se desarrolla el resto de comida. Sí, Sí. comes un poquito más despacio. Sí, totalmente. Y eres consciente de cuándo estás lleno o no. Pasa mucho, sobre todo con comida muy rica, cuando te enfrentas a tu comida favorita, que de repente dices, se me acaba el plato, no me he enterado, quiero repetir, ¿no? Que no he disfrutado de este plato que he comido. Y muchas veces es por eso, porque engullimos, no estamos siendo conscientes, si estamos trabajando a la vez con el móvil, con la tele. Mm. Es como que necesitamos como muchos estímulos y no estamos disfrutando de la comida y al final pues queremos más. Y lo mismo ocurre cuando, igual que hablábamos antes, en un atracón, ocurre eso, que estamos tan ofuscados que no sentimos saciedad. Entonces después ya, una vez que ya te has pasado, dices, uff, me he pasado, ¿no? He comido de más y Eso es. no... Y los recordatorios, Pepe, aparte de tu mujer dándote ahí en donde la palabra Sí, clave, sí. ¿te pones notas? ¿Qué recomiendas? ¿O hay alguna aplicación en el móvil que te haga recordatorios? ¿O cómo se hace? Hay un poco de todo. Yo voy probando un poco de todo. Y yo he visto que lo que mejor me funciona es tenerlos a la vista, ¿no? Tener recordatorios a la vista. De la misma forma que cuando tú aprendes un idioma, vas al espejo y te pones mirror. Y dices, vale, espejo se dice mirror. Y tú te vas recordando poco a poco. Tienes la casa llena de post-it, el tenedor, no sé qué. Pues eso es un poco igual, ¿no? Y hay gente, también me probé tiempo a ponerme un fondo de pantalla en el móvil, que también está bien, porque tú al final lo desbloqueas entre unas 100 veces al día, al final si siempre estás viendo ese fondo de pantalla, con una frase ayuda, ¿no? Poco a poco va a aprenderte frases de memoria, a repetir. A mí me gusta mucho, yo hago lo que hacen ya los estoicos, ¿eh? A veces digo, bueno, voy a probarlo y si va bien, ¿no? Y esto de aprenderte frases de memoria y repetirlas en voz alta, pues al final eso son cosas que se van quedando en tu cerebro, van quedando en tu cerebro y cuando llega el momento te acuerdas, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor me pongo un recordatorio al lado del plato, recuerda comer despacio, un post-it, ¿no? A veces, depende, yo siempre digo que cada uno tiene que encontrar su voz, ¿no? Porque la frase que me sirve a mí, a lo mejor a ti no te dice nada. O puedes poner tu propia frase, ¿no? Tu propia frase con una voz que a ti te sirva
y simplemente se trata de ir probando. Y cuando tú al final encuentres una, pues al principio te la pondrás y luego ya te recordarás solo. Pero sí, yo siempre tengo a la vista, a ver, creo que por aquí tenía una, la he guardado ahora para el podcast, pero aquí tenía una, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre las tengo cerca. Aquí tengo una, ¿no? Que me pone, tengo puesto, haz lo que tengas que hacer aunque no te apetezca una y otra vez. Disciplina igual a libertad, ¿no? Este lo tengo aquí, lo pongo en el portátil, lo pongo al lado y cuando a lo mejor me apetece, yo qué sé, pues mirar el marca o perder el tiempo en YouTube y no sé qué, y lo veo al lado y digo, venga, Pepe, tío, trabaja, que gracias a estar trabajando, a llevar haciendo esto 2 años y pico, dándole caña todos los días, pues estás donde estás, ¿no? Y al final, eso se puede ser igual para comida o para lo que tú quieras, ¿no? Al final, yo qué sé, recuerda ser más empático, recuerda eh, hablar con tus hijos sin el móvil, lo que sea, ¿no? Simplemente lo que tú quieras cambiar, simplemente se nos olvida, porque es normal que se nos olvide, ¿no? Con tanta información, tantos bombardeos, tantos estímulos, tantas acciones cada día, se te olvida. Entonces, al final, un recordatorio a tiempo está muy bien. Ahora estoy leyendo un libro que se llama Hacia la paz interior, del monje budista este que se murió hace poco, con un nombre impronunciable, Thich Nhat Hanh o algo así, Ni idea. un monje budista. Tiene un libro y él habla de que en los monasterios budistas, o cuando ellos van a dar charlas por ahí, se ponen campanitas, ¿no? Para que una campana que suene cada X tiempo, y ahora ellos cada vez que oyen esa campana se recuerdan respirar y sonreír, ¿no? Dicen que inspiran y sonríen con la respiración. Entonces esas campanas a ellos les recuerdan, ¿no? Entonces digo, es que esta cosa de los recordatorios se lleva haciendo siglos. Simplemente hoy en De día, diferente manera. claro, hoy en día tienes tantas opciones que dices, me pongo una app, me voy a bajar una app, me voy a poner una alarma, una notificación. No, ponte un POSIT y lo escribes a mano y ya está. No hace falta que te pongas lo más sofisticado que haya, ¿no? Tantas opciones a veces reduce la acción. Sí, perdemos un poco el foco por no saber cómo. Al decir esto me ha recordado otra cosa que también dicen los estoicos, que no sé, no voy a saber decir cómo es, te voy a decir la esencia y seguro que tú lo explicas mejor, que es como crearte esa persona que quieres ser, ¿no? Ujú. Crearte ese ideal y preguntarte, yo esto lo hago mucho y cuando te lo escuché me recordó mucho a una cosa que dice en un libro, El poder de los hábitos o hábitos atómicos, uno de estos que yo los mezclo mucho porque son muy del estilo, que al final te dicen que, bueno, que el cambio de hábitos viene cuando cambias la persona que quieres ser, ¿no? O sea, cuando Ujú. dices, no es que yo quiera comer bien, es que yo soy una persona que come bien, ¿no? Es como que interiorizo ese hábito. Y me recuerda mucho a esto que decían los estoicos de crea tú tu persona que lo haría con virtud, ¿no? Entonces yo con esos recordatorios o cuando quiero trabajar, por ejemplo, mi gran problema es la productividad. Yo no sé si soy productiva, pero yo tengo la sensación de que no lo soy. Me paso el día como creyendo que podría hacerlo más. Entonces, cuando no lo estoy siendo, siempre me pregunto, ¿qué haría una persona productiva ahora mismo? Una persona productiva haría esto, entonces me pongo Eso es. a hacerlo. Entonces, pues yo creo que no sé cómo se llama esto, o sea, cómo lo dicen los estoicos. Yo Seguro creo que que se tiene un nombre. llama, el concepto este es un poco la proyección del sabio, Ah, que vale. es, los estoicos tienen esta figura que es el sabio estoico, ¿no? Que es esta figura perfecta, es el estoico perfecto, ¿no? De hecho, todo lo que estamos diciendo siempre es como lo que haría el estoico perfecto, ¿no? Ellos mismos se equivocaban, ¿no? Y tú en las meditaciones de Marco Aurelio puedes ver cómo se castiga mucho él porque no había actuado bien, ¿no? Entonces es como, vale, esta proyección del sabio, ¿cómo es este sabio? Este sabio es bueno, este sabio tiene ataraxia, este sabio hace la dicotomía de control, este sabio lo hace todo perfecto. Entonces dices, vale, créate tú una... Bueno, entonces dicen los estoicos, imagínate que este sabio te está mirando cuando estás a solas. Entonces dice, vale, si lo que estás a punto de hacer lo estuviera viendo el sabio que está aquí detrás de ti, observando tu conducta, ¿lo harías o no lo harías? ¿Vale? Si lo harías, perfecto, hazlo, y si no lo harías, quizás debas reconsiderar si es lo más oportuno. Entonces, al final, esto es lo mismo. Dices, vale, tú créate tu propia figura de sabio. Quizá no te quede por qué ser el sabio estoico, quizá tú eres una persona súper creativa, que eres bailarina y tienes una bailarina en mente que tú quieres ser esa persona, pues vale, ¿qué haría esa persona? Coge una serie de características, apúntalas e intenta amoldar tus acciones, tu identidad, a lo que esa persona haría, a lo que tú crees que haría, ¿no? No vas a ser esa persona, no vas a ser 100% perfecta, no vas a ser 100% igual, pero sí vas a mejorar tu versión de ti mismo acercándote a eso. Entonces, una buena pregunta es, vale, si esta persona que es disciplinada tuviera esta situación ahora mismo, ¿qué haría? ¿Vale? Y yo, ¿por qué yo no lo hago? ¿Vale? Yo siempre digo el mismo caso, pero es absurdo, pero es muy real, ¿no? Es decir, vale, acabo de trabajar, estoy cansado, me quedo en el sofá
o me voy al gimnasio, ¿vale? Primero evalúate si estás cansado de verdad porque llevas yendo 10 días seguidos, pues igual deberías descansar, pero si lo único que pasa es que no te apetece, imagínate que tienes ahí a tu entrenador personal o a esa figura y te dice, oye, venga, a entrenar. Entonces, pues, voy a entrenar, que es lo que tengo que hacer. Superas esa primera resistencia que no te apetece y luego cuando lo haces te sientes genial, ¿no? Entonces, estas herramientas se conectan, ¿no? Es muy interesante esta figura, ¿no? Es lo que habíamos dicho antes de ese placer de después de hacerlo. Y yo además con el gimnasio, esto siempre lo digo, nunca te has arrepentido de ir al gimnasio. O sea, es Nunca, que nunca me he arrepentido. nadie sale ahí diciendo, uff, no debería haber venido. Es que eso jamás ocurre. En cambio, la previa cuesta mucho. Esto Claro. del sabio me ha recordado mucho a los Reyes Magos de toda la vida, ¿no? Que te están viendo los Reyes, pórtate bien. ¿Cómo te vas a portar? Claro, te está viendo Melchor aquí, ¿eh? Muy bien. Muy bueno. Sí, es que me ha recordado a cuando éramos pequeños, luego ya se pierde la magia y se pierde... Ya te lo tienes que crear tú a tus Reyes Magos aquí, ¿no? Exacto. Bueno, en el cristianismo sí que se usa mucho el que Jesús ve todo, ¿no? Cuando eres Claro, es pequeño que también. dicen que el cristianismo primitivo está muy, muy influenciado por el estoicismo, ¿no? Al final se dice, ¿no? Que más o menos Séneca y Jesús nacieron el mismo año, o más o menos los mismos años. Eh, no se sabe si se llegaron a conocer o no, pero eh, al parecer sí que Séneca y San Pablo tuvieron un intercambio de cartas, se mandaban Anda. correspondencia. Yo eso lo he visto en un montón de sitios, no sé dónde, en qué se basan, ni si hay una carta o si hay algo, yo lo he visto, pero está muy influenciado, ¿no? Y de hecho, creo, si no recuerdo mal, y a lo mejor alguien me dice que estoy diciendo un disparate, pero bueno, las 4 virtudes estoicas son 4 de las 7 virtudes del cristianismo. Entonces, al final es como, aquí hay Ahí algo, me ¿no? recuerda mucho. O sea, yo o sea, he ido a un colegio cristiano y muchísimos de los valores estoicos, muchas veces digo, es que son muchos valores cristianos, aunque enfocados de diferente manera, Mm. pero con esa misma esencia en muchas cosas. Claro, es que al final el estoicismo lo que te dice es que eso de actuar con virtud es ser buena persona. Y siempre te dicen, si alguien te hace algo, si alguien te insulta, si alguien te responde con ira, tú no eres igual que esa persona, tú tienes que intentar entender qué le ha llevado a actuar así y responderle con justicia, responderle con bondad, responderle con amor, responderle bien, ¿no? Entonces, no creo que sea tan distinto. No, no, sí, sí, yo en muchísimas cosas he visto siempre similitudes. Pepe, si alguien quisiese empezar a aprender sobre estoicismo y a aplicarlo, porque lo que tú siempre dices, que la teoría muy bien, pero al final esto es intentarlo poner en práctica cada día. Por dónde le recomendarías empezar? Pues, a ver, yo creo que siempre digo que leer a los estoicos está muy bien y que hay que hacerlo, ¿no? Porque si tú no sabes un poco la teoría de fondo, lo que dicen tal, pues es difícil, ¿no? Pero yo creo que la clave está en la práctica, ¿no? Y siempre lo comparo con esto. Digo, si tú quieres nadar, te tienes que tirar a la piscina. Tírate con un monitor, no te tires tú a lo loco, tírate con manguitos, tírate poco a poco, pero leyendo muchos libros de Michael Phelps no vas a aprender a nadar, ¿no? Entonces, al final, yo ahora he creado un curso que tú has hecho, ¿no? El Sí. STOA, que es un curso práctico de 14 días y lo que ahí hago es decir, vale, los estoicos tienen muchísimas prácticas, creo que estas son las 14 más importantes, aquí es donde lo dicen, significa esto y así es como lo puedes aplicar hoy en tu día a día, ¿no? Entonces, al final, yo es que barro para casa porque es lo que me hubiera gustado encontrar cuando yo empecé con todo Barre, esto, ¿no? barre. Porque sí, sí, barro para casa, porque digo, vale, cuando yo empecé a leer a los estoicos no había nada, no había nada. Entonces estaban los libros de los estoicos y yo decía, vale, pero Séneca, esto de Memento Mori, ¿qué es? Amor Fati, ¿esto dónde lo dicen? ¿No? ¿Esto para qué sirve? ¿Esto cómo lo hago yo? Vale, yo vivo aquí en Madrid, 2018, ¿yo qué hago aquí? ¿Esto qué tiene que ver? ¿No? Entonces al final no había ninguna referencia, entonces yo he dicho, vale, yo me hubiera gustado encontrar esto cuando yo empecé, ¿no? Entonces al final es práctica pura. Yo empezaría por eso, por mi curso STOA y luego por leer a los estoicos, por supuesto, Episteto es muy directo, es muy práctico, te dice, oye, no hagas esto, sino haz lo otro. Séneca tiene muchas más... Es un tipo que escribe para que se publique, ¿no? Entonces no es solo para él, sino que también hay que tener en cuenta eso, pero es verdad que trata muchos ámbitos de la vida. Trata la riqueza, de la pobreza, trata el amor, trata la lectura, trata los viajes, la amistad, trata todo. Entonces, al final depende, tú lo abres a Séneca por una página al azar y te consuela, porque te ves identificado, ¿no? Y luego Marco Aurelio también, para mí
creo que es de los que más valor tiene también porque son sus meditaciones, es su diario privado. Entonces, al final es lo que él se decía a sí mismo, es lo más honesto, es como él se recuerda cómo actuar. Entonces, es muy bonito decir, joder, tengo acceso a la mente de un emperador romano que quiere ser bueno, que quiere ser buen líder, que quiere ser buena persona, que quiere ser buen padre, que quiere ser buen esposo, buen comandante, buen emperador, y ve que todos los días no lo es. Entonces, él se dice a sí mismo ciertas cosas. Y yo creo que ahí hay una honestidad, porque él no espera que lo lea nadie. Entonces eso es muy honesto. Y, por esos 3 libros, por esos 3 autores, y por el curso Stoa, yo creo que iría ahí de cabeza. Existe, bueno, es que yo no leo nada de estoicos porque me cuesta muchísimo entender, cuesta. Entonces, yo he agradecido muchísimo tanto el libro de Invicto de Marcos Vázquez como tus podcasts, Stoa, una barbaridad, porque es como, pues eso, traducir a vocabulario del día a día ahora y a prácticas de ahora, pues todo lo que decían. Entonces, desde mi ignorancia total, ¿existen tal cual libros de las meditaciones de Marco Aurelio, por ejemplo? Sí, ese es un libro, Las meditaciones de Marco Aurelio. Vale, o sea, es tal cual, vale. Es el Y libro, el es libro se llama fácil. Meditaciones. A ver, es fácil. Sí y no. Es fácil porque algunos pasajes tienen un lenguaje muy directo. Bueno, en realidad, meditaciones es una traducción que se le ha dado también, aunque se llama pensamientos para mí mismo también, ¿no? Es una traducción que se le ha dado y al final ahí tienes que tener en cuenta que Marco Aurelio está escribiendo, si tú tienes un diario y lo lees, se repiten muchas cosas. Claro. Entonces en ese libro se repiten muchas cosas porque él al final está siguiendo una doctrina, una filosofía y tiene situaciones que se repiten y él actúa de algunas formas bien y de otras formas mal. Entonces se repite recordatorios. Es un libro que no tiene un hilo conductor tampoco, ni que no tiene un principio y un fin, da igual por dónde lo abras, da igual por dónde lo leas, porque son pensamientos para sí mismos, son sus pequeñas anotaciones. Entonces al final dices, vale, bueno, esto ya lo ha dicho, esto ya lo ha dicho, esto ya lo ha dicho. Yo de hecho hice una especie de research y si tú buscas términos relacionados con bien a la sociedad, bien común, ayudar al prójimo, ayudar a los demás, no sé qué, creo que sale 50 o 60 veces. Si tú buscas cuando habla de los dioses, saldrán 30 o 40. Entonces, al final, es muy útil, es muy bonito, y dices, madre mía, ¿cómo pensaba un emperador romano? También es práctico, puedes escoger muchas ideas, pero para mí práctico, a mí me gusta mucho Epicteto, porque es un tío que da mucha caña y es uno de los que tiene sentido del humor, ¿no? Los estoicos eran un poco, bueno, se dice que eran serios y tal, pero Epicteto te da bastante caña, ¿no? Te dice, oye, si haces esto eres un animal, directamente, ¿no? O dice, si se están metiendo contigo por algo, respóndele, madre mía, porque no sabes mis demás defectos, si no te meterías el triple, ¿no? Entonces, al final, es uno que es como un poco más sarcástico y demás, y también es más práctico, ¿no? Epicteto te dice, por ejemplo, cuando estés en una mesa, en vez de disertar sobre cómo comer bien, da ejemplo y come bien. Entonces dices, vale, aquí ya no tengo que hacer ningún ejercicio extra ni ningún curso. Él me está diciendo que coma bien, vale. Pues ¿cómo come bien una persona? Pues despacio, dejando espacio a los demás, no comiendo todo el plato del otro, ¿vale? Entonces, no es así de práctico en todo, porque también habla mucho de los dioses, pero Epicteto es claro, es directo. Me apunto Epicteto para mí. Es muy Epicteto yo sarcástico, te coge el muy yo. manual de vida. Manual de vida, vale. Vale, lo buscaré. Voy a empezar. De hecho, es que tengo un libro que descubrí hace poco de Séneca en casa. Entonces lo cogí y dije, mira, si tengo yo esto aquí. ¿Cuál es? Es que es como obra de. Entonces me cuenta, pone la historia. No me lo llega a leer porque me parece, o sea, he empezado. ¿Qué? O sea, no puedo. No puedo de la densidad y de cómo lo cuentan. Y digo, ¿pero por qué? Si podría ser interesante. Entonces ahí recuerdo. Por esto odiaba yo la filosofía. Es que no me gustaba nada la filosofía porque no la entendía. Es la forma que tienen de didáctica de explicar obra, vida. Entonces me aburría y entonces debería retomarlo ahora, que yo creo que una vez que ya tienes los conceptos es más fácil leerlo, ¿no? Una vez que ya te han traducido y te han dicho, vale, va de esto, a lo mejor al leerlo sí que se entiende mejor. Entonces, bueno, lo tengo ahí y te mandaré foto, pero vamos, es el típico libro de que te hablan sobre diferentes filósofos y ya está. No, Vale. no Sí, es, por eso te preguntaba.
Yo en Séneca empezaría seguramente sobre la brevedad de la vida y luego si coges el de las cartas a Lucilio, que lo tengo aquí, ¿no? Son 124 cartas, 700 y pico páginas, pero con eso tienes un libro para toda la vida. Y es un libro que tú no tienes que leerlo y decir, venga, voy a leer un libro. Y estás 7 meses leyendo el de Séneca, sino que dices, venga, voy a leer algo. Voy a leer una página, la hora al azar, lo que sea, y dices, este pasaje, y dices, joder, qué bueno, ¿no? Siempre dices, qué bueno. Hay uno que también habla de la filosofía de las partes, que también pues tiene su parte más farragosa, pero la mayoría al final esto es una especie de curso, por así decirlo, que él tiene un amigo que se llama Lucilio, con el que se manda correspondencia, ¿no? Entonces Lucilio, no sabemos qué le dice a Séneca, o cómo se ha comportado, lo que ha hecho, como que le pide consejo, y Séneca le dice a Lucilio, es una especie de mentor, ¿no? Y le dice, oye, haz esto, haz lo otro, aquí te has equivocado en esto, deberías haber hecho esto, porque yo estoy haciendo esto, no sé qué. Está genial, está genial. Mira, vale, pues voy a empezar a tener biblioteca. Bueno, Pepe, para terminar, siempre realizo 3 preguntas a todos los invitados que venís, ¿vale? La primera te la voy a modificar un poquito, aunque creo que me la puedes contestar, pero siempre pregunto que cuál fue el detonante de tu cambio de estilo de vida, de hábitos, que aunque tú a lo mejor no lo has tenido como tal, o sí, más cuál fue tu cambio pues de eso, de estilo de vida también en cuanto a filosofía. ¿Qué ocurrió? Si ocurrió algo, y cuál fue el detonante. Mi cambio ha sido muy gradual. Yo sí que tuve un cambio de vida en varios puntos, ¿no? Uno es cuando yo estudié Derecho, ¿no? Y pues cuando empecé a ejercer me di cuenta de que no quería hacer eso 45 años. Y ahí eso fue un detonante importante. No tampoco a la filosofía, pero sí a lo que yo quería dedicarme, a mi estilo de vida. Y luego el siguiente detonante fue cuando tuve una especie de memento mori, ¿no? Una especie de, oye, si yo me voy a morir mañana, estaré orgulloso de la vida que he tenido hasta ahora. Y dije, sí, pero me dejo muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces ahí mi mujer, que entonces era mi novia, y yo decidimos destinar un presupuesto muy amplio a ahorrar para irnos a viajar y nos fuimos a viajar un año, ¿no? Hasta que llegó el COVID. Estuvimos viajando un año. Entonces ese fue un detonante muy amplio y ahí ya fue cuando poco antes había descubierto el estoicismo y cuando compré el dominio del estoico, que ya fue cuando, oye, yo quiero darle caña a esto, yo creo que esto es importante, yo quiero aprender esto, tal. Eso sería un poco. Esto te estoy hablando de un periodo de 5 o 6 años, Claro, ¿sabes? No claro. es de un día para otro. Pero poco a poco yo creo que las lecturas van ahí permeando un poco y van cambiando Muy bien. el espíritu, como dicen ellos. Qué guay. Qué pena lo del COVID y estáis viajando. Bueno. A mí lo que más me ha fastidiado de todo esto, evidentemente con todo lo que hay, es el no poder viajar. Pero bueno, a ver si lo recuperamos Eso pronto. sí. Cuéntanos algo, esto me da miedo preguntártelo, pero cuéntanos algo que hayas aprendido últimamente. Relacionado con... Con lo que te dé la gana. Esto es curiosidad pura y dura y aquí descubro cosas maravillosas. Joder, pues es que yo creo que un aprendizaje general que he aplicado a muchas cosas, que tampoco es que lo he aprendido últimamente, pero sí que lo refuerzo, es que cuanto más despacio vayas, más avanzas. Y si vuelves a los básicos, si vuelves a hacer las cosas básicas una y otra vez, generalmente avanzas más rápido, ¿no? Esto lo he aprendido, por ejemplo, yo fui a esquiar hace poco con unos amigos y llevaba sin esquiar 15 años, ¿no? Entonces dije, vale, voy a volver a los básicos. Cogí una clase de básicos y avancé mucho, ¿no? Mejoré muchísimo. Ahora estamos haciendo escalada con unos amigos y pues yo estaba empezando rápido, sin pensar mucho lo que hacía. Y cuando volví a los básicos, dije, vale, coge los básicos primero, esto domínalo y cuando domines irás mejorando, ¿no? Y luego, por ejemplo, con esto del estoico, igual, con la escritura dices, venga, voy a escribir una frase fácil, no voy a intentar rebuscarlo, que etiquete una frase básica, que llegue, no sé qué, esto y esto, ¿vale? Pues entonces, y así vas avanzando más rápido, ¿no? Pero si quieres avanzar saltándote fases o más rápido, o sea, la idea es un poco pensar en largo plazo y decir, vale, esto que estoy haciendo ahora tiene que tener muy buena base porque si avanzo muy rápido y no tengo los básicos claros, se va a tambalear. Lo que dicen siempre de toda la vida, ¿no? No construir la casa por el tejado, Exacto, básicamente. te lo iba a Entonces, decir, un sí. poco, eso es. Ese es un poco el aprendizaje que yo me llevaría a casi todos los campos de mi vida. Muy bien, me gusta. Y ya por último, que nos recomiendes a algún profesional que te guste y que quieras compartir.
Profesional... Aquí normalmente digo de la salud, porque claro, casi todo el mundo que viene es profesional de la salud o se dedica a esto. En tu caso lo he generalizado pues porque tú a lo mejor no recomiendas a otra persona que te guste, que comparta cosas, que escriba. A lo mejor no recomiendas a Séneca. Pues yo recomendarte, por su trayectoria, yo creo que Marcos Vázquez es un referente, ¿no? En el sentido de los años que lleva y lo bien que lo hace. Y que haya conocido últimamente Nazaret Castellanos, que es increíble. La descubrí hace poco, la entrevisté para el podcast y es una fuente de sabiduría y de conocimiento. Tu podcast con ella es increíble. A mí me gusta mucho Nazaret y no eres la primera persona que la menciona en esta pregunta aquí en este podcast y tengo ganas de invitarla porque me parece es súper interesante todo lo que comparte. Es increíble, es increíble. Entonces, yo creo que es salud, ¿no? Porque al final habla de neurociencia, meditación, cerebro, entonces yo creo que es salud. Sí. Esos dos. Muy bien. Y bueno, es que Nazaret y Marcos, lo han recomendado mucha gente, pero es que son dos tops. Has tirado a lo seguro. Muy bien. Te puedo recomendar también a Alberto Álvarez de MacroWizard, que también estuve con él grabando en casa el otro día. Y es una máquina. Es una máquina también de la nutrición, la simplificación, los hábitos de MacroWizard. Vale, lo dejaré en las notas del programa, como siempre, y a él no le conozco. Y ya por último, cuéntanos dónde podemos encontrarte, redes sociales, web, tu curso, podcast. Pues está todo en elestoico.com, ¿vale? Yo siempre digo que yo no es que sea el estoico y no haya ningún otro, sino que es el único dominio que había libre. Entonces, elestoico.com y ahí está todo. Está el curso, está mi blog, está mi podcast, está mi canal de YouTube. Y luego en redes sociales, el estoico es de español, en singular. El estoico es. Y ya con eso ya de un sitio vas a otro y está todo por ahí entrelazado, yo creo. Así que más o menos ahí en elestoico.com está todo. Perfecto. Y yo, vuelvo a repetir, os recomiendo mucho su curso Stoa, es súper facilito y muy potente. O sea, como siempre digo, la combinación perfecta entre sencillez y carga de contenido está ahí. Pues muchísimas gracias, Pepe. Ha sido un placer. Gracias a ti, Marta. Lo mismo digo, se me ha pasado volando. Sí. Adiós. Chao, hablamos, chao. Y con esto finaliza el episodio de hoy, un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados de hablar, pero que como veis tiene muchísima relación, que todo lo que pensaban los estoicos y decían en una época completamente distinta a la nuestra, se puede aplicar a día de hoy. Así que espero que lo hayáis disfrutado tanto como he disfrutado yo grabando con Pepe. Y que como siempre te recuerdo que todas las notas del programa las dejo disponibles en martamarmol.com y que si quieres que este contenido llegue a más gente y me quieras ayudar, puedes dejar tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox y que te suscribas tanto a YouTube como a Spotify y como siempre, si quieres compartir este contenido, me ayudarás a llegar a más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.